Hola, soy Elvira López, soy doctora en historia. Mi especialidad es el estudio de la formación del Estado en Chile durante el siglo XIX y también la historia de América Latina durante el siglo XIX en el periodo que sigue a la independencia. Trabajo en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Lo que les voy a presentar ahora es una breve clase en que vamos a abordar algunos de los desafíos del proceso de formación de la República en Chile tras la independencia. El tema que vamos a abordar es la formación de la República. Y para ello, la pregunta a la que queremos responder es cuáles son los principales desafíos tras la independencia con miras a la formación de una república independiente. El primer punto es abordar el gobierno del general Bernardo Higgins, que va desde los años 1817 a 1822. ¿Cuáles son los desafíos del gobierno de O'Higgins? Dos desafíos importantes son ganar la guerra y liberar al Perú. Ganar la guerra porque pese al triunfo de las armas patriotas en la batalla de Chacabuco y luego en la batalla de Maipú, siguen existiendo en lo que en ese momento es el sur del país, vale decir el Valle Central a partir de las provincias de Chillán, la zona de Concepción, Talcahuano, siguen existiendo grupos de realistas y de montoneras realistas que realizan constantes ataques hacia los patriotas. Entonces, la idea es terminar con estos focos de insurgencia. Y un segundo objetivo es terminar la campaña de liberación del Perú. Hay que recordar que el virreinato sigue bajo el control de los realistas y para ello se debe formar un ejército o reorganizar el ejército y formar una marina, ¿ya? Una marina de guerra, cosa que este país no tenía. ¿Cuál va a ser el problema de estos desafíos? Que se necesitan de numerosos recursos, de recursos económicos para llevar a cabo ambas campañas militares, ¿ya? La guerra es muy cara y el Estado recién constituido no cuenta con muchos recursos. Entonces, ese es un primer factor que hay que tener en consideración. El gobierno de Higgins va a ir creando un cierto malestar que tiene que ver con esta crisis económica producto de la guerra. No hay recursos para financiar un buen desempeño del Estado y lo que hace el gobierno es recurrir a impuestos de carácter voluntario o forzoso, vale decir, se asignan cuotas, por ejemplo, a las ciudades y a los distintos pueblos que tienen que contribuir de manera dicha voluntaria, pero que termina siendo obligatoria, ya sea con recursos, con mulas, con caballos, con hombres, ¿ya? Y también con dinero. Y por otra parte, se van a confiscar todas las propiedades de los enemigos, ¿ya? Pero esta confiscación de propiedades y de los bienes de los enemigos se puede realizar en una oportunidad, pero no se puede volver a confiscar los bienes. Por lo tanto, estos son ingresos que integran las arcas fiscales en el primer año del gobierno, pero luego el gobierno se va a quedar sin recursos, ¿ya? Ahora, hay otro elemento que va a generar malestar contra el gobierno de Higgins y que son los constantes ataques a la élite dirigente, ¿ya? A los notables locales. Acá tiene que ver con un ataque a muchos de los elementos simbólicos que detentaban la notabilidad local. Por ejemplo, la prohibición de los títulos, se van a abolir los títulos de nobleza que tenían algunas familias de Santiago en particular, y el porte de blasones y también el mayorazgo. El mayorazgo era una institución que se había instaurado en el que uno podía hacer que el hijo mayor fuera el único heredero de los bienes.
Y esto contribuía a que, por ejemplo, los grandes latifundistas, los grandes fondos, no se fueran dividiendo, ¿cierto? Y empequeñeciendo, porque en la época la gente tenía muchísima descendencia, entonces esto contribuía a la disgregación de la propiedad. A través del mayorazgo, el hijo mayor heredaba, por lo tanto, las tierras, vamos a decir, pertenecían, ¿cierto? Y mantenían la fuerza. Estos elementos, entonces, van a generar un malestar contra el gobierno, a lo que se va a sumar la gota que rebalsa el vaso, que sería la Constitución del año 22. Cuando Higgins asume el gobierno, hay un reglamento constitucional, pero luego, frente a todo este malestar, decide convocar, ¿cierto?, a un grupo que redacta la Constitución del año 22, eh, pero que va a ser una constitución que va a generar mucha oposición. ¿Por qué? Porque tiene un carácter fuertemente centralista, vale decir que prioriza, ¿cierto?, a todas las decisiones que se toman en el centro del país, vale decir en Santiago, frente a la situación de las provincias. Y además es una constitución que tiene un carácter muy autoritario, entrega muchos poderes a la figura del director supremo, vale decir a O'Higgins. Además, suprime las provincias que existían y las pasan a formar los llamados departamentos, que no tiene que ver con la construcción histórica de estos territorios. Y por último, el elemento que va a gatillar la oposición y que va a reunir la oposición a O'Higgins es que establece el mandato del director supremo por 6 años, ¿ya? Y además con la posibilidad de reelección. Entonces vamos a decir, la oposición que ya no quería a O'Higgins al poder va a ver que con esta constitución pretende mantenerse durante 6 años más en el poder y además poder ser reelegido. Desde Concepción se van a declarar en estado de rebeldía frente al gobierno central y esta oposición se va a reunir bajo la figura del general Ramón Freire, quien le escribe a O'Higgins diciéndole que en el fondo ya no reconocen su autoridad. Se suma también la provincia de Coquimbo y O'Higgins se va a ver obligado de alguna manera a renunciar frente al Cabildo de Santiago, renuncia que se realiza el 28 de enero del año 23. Esto es una medida, vamos a decir, de última instancia porque los ejércitos desde el norte y desde el sur ya marchaban hacia la capital. O'Higgins va a partir al destierro, al exilio, a Perú, desde donde finalmente va a fallecer. No vuelve a pisar el territorio chileno. Un segundo elemento que tenemos que tener en consideración son las características propias de esta década de 1820. Una década que se caracteriza por la discusión en torno a la forma de Estado, ¿cierto? A cuáles van a ser los textos constitucionales que van a regir a la nueva república, cuál va a ser la organización política, pero también la organización económica, social, qué instituciones se pretenden crear. Entonces es una década una década muy politizada, diríamos, hoy en día. La Asamblea de Concepción, de hecho, señala que son tiempos de efervescencia y de partidos. Y José Miguel Infante, un político destacado de la época, dice, mandar en tiempos, o sea, en revoluciones es difícil, tienen los hombres en este estado un espíritu orgulloso e incapaz de sujetarse a la ley. ¿Cuáles son las facciones políticas de la época? Están lideradas por dos grupos que tampoco son grupos tan cerrados y a veces encontramos personajes que pueden cambiar de un grupo a otro. La primera facción son los conservadores y dentro de los conservadores encontramos a tres subgrupos. Están los pelucones, que se les llama así en relación al uso de peluca, ¿cierto? Que son aquellos miembros de la notabilidad local más clásica, vinculado a los latifundios y a la propiedad de tierras del Valle Central y muy cercanos también a la Iglesia Católica, ¿ya? Y acá hay algunos personajes, por ejemplo, Rafael Valentín Valdivieso y Mariano Egaña,
que podríamos vincular a este grupo. Por otra parte, están los estanqueros, dirigidos por Diego Portales, que finalmente son los que van a pasar a tener el control de esta facción. Se les llama estanqueros porque Diego Portales participó en el negocio del estanco. El estanco en la época es un monopolio sobre la producción, venta y distribución de algunos bienes esenciales. En este caso, en torno al tabaco. Por eso se les llama el grupo de los estanqueros. Y un tercer grupo sería el grupo de los o'higginistas, que buscaba principalmente el regreso de O'Higgins y que asumiera nuevamente como director general. La facción conservadora se caracteriza por este deseo de orden, por tratar de zanjar la discusión política, y está más vinculada a principios quizás más bien autoritarios. No llegan al poder durante la década de 1820, sino a principios de la década del 30, una vez que pasa la Guerra Civil del año 1829. La segunda facción son los liberales y también está compuesta por tres subgrupos. En primer lugar encontramos a los liberales moderados. Aquí destacan figuras como el general Ramón Freire, que durante la década de 1820 va a ocupar en numerosas ocasiones el cargo de director supremo. También se encuentra otra figura destacada que es Francisco Antonio Pinto, quien va a ser presidente de la República entre el año 27 y el año 29. Una segunda facción está compuesta por los federalistas, aquellos que defienden la imposición de un régimen federal en el que tienen una preponderancia las provincias, ¿cierto? Y acá la figura que reúne este grupo es José Miguel Infante. Una tercera facción está compuesta por los liberales populares. Esta sería el ala, podríamos decir, más extrema de la Revolución de Independencia, en la que se encuentran algunos frailes, como Fray Antonio de Orihuela, y también algunos artesanos populares y algunos líderes, por ejemplo, como Nicolás Pradel. Un segundo elemento que viene a hacer difícil, digamos, esta década, es el vínculo que se establece entre la inestabilidad política y económica. Acá hay una cita de un ministro de Hacienda de la época, dice: los apuros del erario se multiplican cada momento, Chile tiene un ejército y una escuadra que no puede mantener ni puede licenciar cuando el horizonte político se presenta más oscuro que nunca. La crisis económica que señalamos durante el gobierno de O'Higgins se va a mantener y se va a acrecentar en la segunda mitad de la década de los años 20. ¿Ya? Siguen existiendo los mismos apuros. ¿Y por qué es importante la crisis económica, tener presente esta crisis? Porque, por ejemplo, no se cuenta con los recursos para pagar los sueldos de los funcionarios públicos, pero tampoco se cuenta con recursos para pagar a la tropa, vale decir, a los soldados. Y esto contribuye a que durante estos años haya numerosos motines y numerosas revueltas, justamente porque la tropa impaga se subleva a cada momento y frente a cada líder que le promete, ¿cierto?, asignación de sus recursos. Entonces es un elemento que hay que tener también presente cuando se habla de la inestabilidad. Esto es una espiral en que se alimentan, por una parte, la crisis económica con la crisis política de la época. Un segundo elemento importante son los textos constitucionales de la década, que son numerosos. La primera constitución, hablamos ya del año 22, ¿cierto?, es la Constitución del año 23, que se conoce como la Constitución moralista. Es una constitución que en la práctica va a tener una escasa vigencia, está 6 meses en vigencia, pero incluso así hay muchas regiones a las que ni siquiera llegaron ejemplares de este texto. Es una constitución muy compleja y que hacía muy engorroso el trámite de legislar, pero finalmente lo que va a hacer que caiga en
desuso va a ser que propone un código moral muy estricto. Por eso se conoce como la Constitución moralista. Y va a hacer que pierda rápidamente apoyo. Un segundo texto son las leyes federales del año 26. En la época de auge del federalismo, estas leyes establecen un régimen federal de 8 provincias. Se van a crear acá las asambleas provinciales, que son una institución muy importante. Son especies de cámaras de diputados para cada provincia, en que están compuestas por diputados provinciales y que tienen funciones no solo de carácter ejecutivo, vale decir de gobernanza, sino que también, evidentemente, de carácter legislativo y en gestión, por ejemplo, de muchos de los recursos económicos locales, ¿ya? Esta es una institución que se va a mantener en el tiempo y finalmente va a desaparecer con la Constitución del año 33. Con las leyes federales se va a crear por primera vez el cargo de presidente y de vicepresidente. Recordemos que antes se llamaba director supremo. Ahora, la dificultad de poner en práctica estas leyes y de establecer el sistema federal por falta de recursos, por la misma situación de inestabilidad política, va a hacer que el federalismo vaya perdiendo fuerza. Tenemos por último a la Constitución del año 1828. Es el primer texto que va a ser redactado por una asamblea constituyente, vale decir, por miembros elegidos para redactar un texto constitucional. Es una constitución que logra un equilibrio entre las ideas centralistas que defiende la élite y la oligarquía de Santiago y las ideas del federalismo que dan una mayor autonomía y poder a las provincias. Esta constitución tiene un carácter liberal, centra la importancia en los derechos individuales y también se caracteriza porque hay un equilibrio mejor logrado entre los distintos poderes del Estado. Un equilibrio entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y también el poder judicial. Ahora, las circunstancias políticas, la crisis económica y la inestabilidad política que hemos señalado van a llevar a que estas dos facciones que señalamos también, los liberales y los conservadores, se enfrenten en la guerra civil del año 1829, guerra civil que va a decantar en el triunfo del Partido Conservador y en el establecimiento de la República Conservadora. El pilar de esta república conservadora lo constituye uno de los pilares, ¿cierto? La Constitución de 1833, que pueden ustedes abordar en mayor profundidad con su profesora o profesor en clases. Así que los invito a que revisen cuáles van a ser los pilares y también los desafíos de la República Conservadora. Muchas gracias.